Sagitario avanza por el mundo con el fuego de quien nació para explorar horizontes que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Sin embargo, esa misma naturaleza libre, directa y expansiva suele convertirlo en blanco de una crueldad particular. No siempre se trata de ataques abiertos. Muchas veces son críticas constantes, juicios injustos, traiciones silenciosas o intentos de limitar aquello que constituye su esencia, la libertad. Desde una perspectiva astrológica, Sagitario está regido por Júpiter, planeta de la expansión, la verdad y la confianza. Por eso, cuando este signo se entrega a una amistad, a un amor o a un proyecto, lo hace con una sinceridad que pocas personas comprenden. Cree en las promesas, en el potencial humano y en la posibilidad de crecer junto a otros. Esa confianza, tan luminosa, puede atraer a quienes buscan aprovecharse de su buena fe. La crueldad que recibe Sagitario suele comenzar cuando su autenticidad incomoda. Hay personas que no soportan a quien habla con franqueza, a quien se niega a vivir encadenado por las apariencias o a quien conserva la esperanza incluso después de las derrotas. Entonces aparecen las críticas. Lo llaman irresponsable por perseguir sueños, exagerado por pensar en grande o inmaduro por negarse a aceptar límites que considera artificiales. Muchos signos sufren por lo que les hacen. Sagitario también sufre por lo que intentan quitarle. La crueldad más profunda para este arquero no siempre es la mentira ni la traición. Es la prisión. Son las relaciones que buscan controlarlo, los entornos que quieren apagar su entusiasmo y las voces que repiten que debe conformarse con menos de lo que su espíritu anhela. Existe una paradoja poderosa en la vida sagitariana. Cuanto más brillante es su energía, más críticas puede atraer. Su alegría natural despierta admiración, pero también envidia. Su capacidad para levantarse después de una caída desconcierta a quienes esperan verlo derrotado. Por eso, en numerosas ocasiones, Sagitario recibe ataques precisamente cuando está creciendo, triunfando o encontrando un nuevo camino. La crueldad también aparece cuando los demás malinterpretan sus intenciones. Su sinceridad puede ser confundida con arrogancia. Su independencia puede parecer frialdad. Su necesidad de aventura puede interpretarse como falta de compromiso. Entonces se convierte en el objetivo de acusaciones que no reflejan quién es realmente. El arquero aprende así una lección difícil: no todo el mundo ve con claridad el corazón que existe detrás de sus palabras. En los vínculos afectivos, Sagitario puede experimentar una de las heridas más duras. Al ser un signo que valora la honestidad por encima de casi todo, siente profundamente las manipulaciones emocionales. Mientras otros juegan estrategias, él suele preferir la verdad. Cuando descubre engaños, promesas vacías o dobles intenciones, siente que se ha profanado algo sagrado. No pierde solamente una relación, pierde la fe depositada en ella. Pero la historia de Sagitario nunca termina en la oscuridad. Ahí reside su naturaleza épica. Cada acto de crueldad se convierte en una prueba. Cada decepción alimenta una sabiduría nueva. Cada traición fortalece su capacidad para distinguir quién merece caminar a su lado y quién no. El arquero zodiacal posee un don extraordinario: puede transformar las heridas en conocimiento. Donde otros acumulan resentimiento, Sagitario busca significado. Donde otros construyen muros, él vuelve a mirar el horizonte. Su fuego no ignora el dolor, lo atraviesa. Con el paso del tiempo comprende que quienes intentaron humillarlo, frenarlo o quebrar su espíritu nunca entendieron la magnitud de su naturaleza. Porque Sagitario no fue creado para permanecer inmóvil. Fue creado para avanzar. Las cadenas que destruyen a otros terminan convirtiéndose en obstáculos temporales para él. Así, mientras la crueldad intenta apagar su llama, el arquero descubre una verdad mayor. Su poder no proviene de evitar las heridas, sino de seguir creyendo en la vida después de ellas. Su grandeza no consiste en no sufrir, sino en conservar la esperanza cuando tendría razones para perderla. Y es precisamente ahí donde emerge la leyenda de Sagitario, en esa capacidad de mirar las cicatrices, tensar nuevamente el arco y lanzar una flecha hacia un futuro más amplio. Porque ninguna crueldad es más fuerte que un espíritu cuya naturaleza está escrita entre las estrellas y cuyo destino siempre apunta hacia nuevos horizontes. Existe una forma de crueldad especialmente difícil para Sagitario porque no deja marcas visibles. Es la que surge cuando se ridiculizan sus ideales. Mientras otros signos suelen construir su identidad alrededor de la seguridad, el control o la estabilidad, Sagitario necesita creer que existe algo más allá de los límites conocidos.
Su alma está orientada hacia la búsqueda de significado. Cuando el entorno se burla de sus sueños, de sus proyectos o de su visión del futuro, no está atacando simplemente una idea pasajera, está golpeando una de las fuentes más profundas de su energía vital. Desde la astrología, Sagitario representa el viaje hacia la verdad. No se conforma con aceptar lo que le dicen, necesita experimentar, descubrir y comprender por sí mismo. Esta característica suele provocar rechazo en personas que prefieren mantener las cosas tal como están. Por ello, muchas veces recibe críticas por cuestionar normas, tradiciones o creencias establecidas. La crueldad aparece entonces bajo la forma del desprecio intelectual, del intento de hacerle sentir ingenuo por pensar diferente o de la constante presión para que renuncie a su propia visión. Sin embargo, el arquero posee una fortaleza extraordinaria. Aunque las palabras puedan herirlo, rara vez logran detenerlo para siempre. Existe en él una conexión natural con la expansión que le impide permanecer demasiado tiempo encerrado en la amargura. Incluso después de las mayores decepciones, algo en su interior sigue buscando una nueva montaña que escalar, un nuevo conocimiento que adquirir o una nueva aventura que vivir. Otra forma de crueldad que suele acompañar el destino de Sagitario es la incomprensión de su proceso de crecimiento. Este signo aprende a través de la experiencia. Necesita explorar caminos distintos, cometer errores, cambiar de dirección y ampliar constantemente sus horizontes. Pero muchas personas interpretan esos cambios como inestabilidad o falta de seriedad. Se juzgan sus transformaciones sin comprender que cada una de ellas forma parte de una evolución profunda. Lo que para otros parece una contradicción, para Sagitario es aprendizaje. Lo que algunos llaman incertidumbre, él lo considera descubrimiento. Sin embargo, cuando recibe ataques continuos por seguir su propio camino, puede llegar a sentir que lucha contra un mundo empeñado en reducir su tamaño. Esa es una batalla silenciosa que pocos perciben. También existe una crueldad relacionada con las expectativas imposibles que otros proyectan sobre él. Debido a su carácter optimista, muchas personas asumen que Sagitario siempre estará bien, que siempre encontrará una solución o que siempre tendrá energía para seguir adelante. Pero incluso el fuego más brillante puede agotarse. A menudo se ignoran sus momentos de tristeza porque su imagen habitual es la de alguien fuerte, positivo y aventurero. Cuando atraviesa periodos difíciles, puede descubrir que quienes disfrutaban de su alegría desaparecen al enfrentarse a su vulnerabilidad. Esa experiencia deja una huella profunda porque le muestra quién valoraba realmente su esencia y quién solo buscaba beneficiarse de su luz. La energía sagitariana también suele atraer conflictos con personas que intentan imponer miedo. El miedo es uno de los grandes adversarios de este signo. Allí donde Sagitario ve posibilidades, otros ven riesgos. Allí donde él contempla oportunidades, otros observan amenazas. Por eso puede encontrarse rodeado de voces que constantemente le recuerdan todo lo que podría salir mal. Esa influencia puede convertirse en una forma de crueldad emocional cuando se repite durante años. Intentan convencerlo de que no viaje, que no cambie, que no sueñe demasiado, que no aspire a algo más grande. Pero la esencia de Sagitario jamás fue diseñada para vivir dentro de fronteras impuestas por el temor. En su viaje épico, el arquero descubre una verdad que transforma todas sus heridas. Comprende que muchas de las agresiones recibidas no nacen de su debilidad, sino precisamente de su fortaleza. Su capacidad para inspirar, para creer en el futuro y para levantarse después de cada caída puede resultar desconcertante para quienes han renunciado a sus propias aspiraciones. Con el tiempo deja de luchar por la aprobación universal. Entiende que no vino al mundo para encajar en todos los lugares ni para satisfacer todas las expectativas. Su misión consiste en avanzar, aprender y expandir su conciencia. Cada obstáculo se convierte entonces en parte del entrenamiento de un espíritu destinado a recorrer grandes distancias. Y cuando finalmente contempla el camino recorrido, descubre algo extraordinario. Las críticas no apagaron su fuego. Las traiciones no destruyeron su fe. Las limitaciones no consiguieron detener su marcha. Porque la verdadera fuerza de Sagitario no reside únicamente en su valentía para explorar nuevos horizontes, sino en su capacidad para seguir creyendo en ellos incluso después de haber conocido la crueldad del mundo. Así continúa avanzando el arquero celestial, llevando consigo cicatrices convertidas en sabiduría, derrotas transformadas en experiencia y sueños que ninguna oscuridad logró extinguir.
Mientras otros observan los límites, él sigue contemplando las estrellas, recordando que su destino nunca fue permanecer encerrado, sino perseguir incansablemente aquello que se encuentra más allá del horizonte. Hay una dimensión de la crueldad que Sagitario experimenta de una manera muy particular y que pocas veces es comprendida por quienes observan su vida desde fuera. Se trata de la soledad que puede surgir cuando su evolución avanza más rápido que la de las personas que lo rodean. Como signo de fuego asociado a la expansión de la conciencia, Sagitario rara vez permanece igual durante largos periodos. Sus ideas cambian, sus perspectivas se amplían y su comprensión del mundo se transforma constantemente. Lo que ayer parecía suficiente, mañana puede convertirse en una etapa superada. Esta dinámica provoca que, en numerosas ocasiones, deba despedirse de lugares, relaciones y circunstancias que ya no vibran con su crecimiento interior. No siempre se trata de rupturas dramáticas. A veces es simplemente la sensación de estar caminando hacia una montaña que otros no desean escalar. Entonces aparece una forma silenciosa de crueldad, la acusación de haber cambiado demasiado, de haberse vuelto diferente o de haberse alejado de quienes antes compartían su camino. Sin embargo, el destino de Sagitario nunca estuvo ligado a la inmovilidad. Júpiter, su regente, simboliza la expansión continua. Por ello, intentar detener el crecimiento de un sagitariano equivale a pedirle al horizonte que deje de extenderse. Puede intentarlo durante un tiempo para conservar ciertas relaciones o evitar conflictos, pero tarde o temprano su naturaleza volverá a reclamar movimiento. Otra herida que suele acompañar a este signo surge de su tendencia a inspirar expectativas irreales en los demás. Su entusiasmo resulta contagioso. Su confianza genera admiración. Su capacidad para visualizar oportunidades donde otros solo ven obstáculos lo convierte en una figura que muchas personas buscan seguir. Pero cuando quienes lo rodean depositan sobre él responsabilidades que no le corresponden, aparece una carga invisible. Se espera que siempre tenga respuestas. Que siempre encuentre una salida. Que siempre mantenga el optimismo. Cuando atraviesa dificultades propias, puede descubrir que algunos no aceptan ver lo humano. La crueldad consiste entonces en negar su derecho al cansancio, a la duda o a la necesidad de refugio. Como si el guerrero estuviera obligado a permanecer eternamente en pie sin recibir jamás apoyo. Desde una perspectiva astrológica, existe además una lucha constante entre la libertad de Sagitario y las estructuras rígidas del mundo material. Muchas veces se encuentra en ambientes donde predominan el control, la burocracia o las limitaciones impuestas por costumbre. Allí su espíritu experimenta una sensación de asfixia difícil de describir. No porque rechace la responsabilidad, sino porque necesita sentir que cada paso tiene un propósito superior. Cuando permanece demasiado tiempo en situaciones que sofocan su visión, comienza una batalla interna. Su alma percibe que fue creada para explorar territorios más amplios, mientras las circunstancias intentan convencerlo de que debe conformarse con menos. Esa tensión puede convertirse en una de las pruebas más exigentes de su existencia. También existe la crueldad de quienes utilizan su sinceridad en su contra. Sagitario suele expresar lo que piensa con una transparencia poco común. Aunque a veces pueda equivocarse en las formas, generalmente no busca manipular ni actuar desde la falsedad. Por eso le resulta especialmente doloroso descubrir personas que recolectan sus palabras para tergiversarlas, desacreditarlo o generar conflictos. Cada una de esas experiencias fortalece una enseñanza fundamental. El arquero aprende que la honestidad no significa ingenuidad. Descubre que puede conservar su nobleza sin renunciar al discernimiento. Comprende que la confianza es valiosa, pero que también debe ser otorgada con sabiduría. Con el paso de los años emerge una versión más poderosa de Sagitario. Ya no necesita demostrar constantemente su valor. Ya no busca convencer a quienes se empeñan en no comprenderlo. Su energía comienza a dirigirse hacia metas más elevadas. Entiende que cada batalla vivida formó parte de una preparación mayor. Entonces ocurre algo extraordinario. Aquellas experiencias de crueldad que parecían destinadas a quebrarlo terminan revelando recursos ocultos en su interior. La traición fortalece su intuición. La incomprensión desarrolla su independencia. Los obstáculos despiertan una determinación que ni siquiera sabía que poseía. Es en ese momento cuando la figura simbólica del arquero alcanza toda su grandeza. Porque el verdadero poder de Sagitario no consiste únicamente en apuntar hacia objetivos lejanos. Consiste en seguir apuntando incluso después de haber sido decepcionado.
Consiste en mantener la fe cuando otros la abandonan. Consiste en proteger la llama de sus ideales mientras atraviesa tormentas que habrían apagado la voluntad de muchos. Así continúa avanzando bajo el cielo de Júpiter, llevando consigo una verdad conquistada a través de innumerables pruebas. Ninguna crueldad logra definir su destino. Ninguna decepción tiene autoridad para determinar el tamaño de sus sueños. Las sombras pueden retrasar su marcha, pero jamás detenerla. Porque en lo más profundo de su espíritu arde una convicción ancestral, siempre existe un horizonte más amplio esperando ser descubierto, y ninguna fuerza del mundo puede impedir que el arquero vuelva a tensar su arco y dirija su mirada hacia la inmensidad. Existe una crueldad especialmente compleja en la vida de Sagitario porque no siempre proviene de enemigos declarados. En muchas ocasiones nace de personas cercanas, de quienes afirman admirar su luz, al mismo tiempo, intentan reducirla. El arquero zodiacal suele despertar fascinación por su capacidad para mirar más lejos que los demás. Su mente se orienta hacia posibilidades futuras, hacia caminos que todavía no existen y hacia metas que otros consideran imposibles. Sin embargo, precisamente por esa cualidad, puede convertirse en el objetivo de quienes se sienten incómodos ante alguien que se atreve a desafiar los límites establecidos. Desde una perspectiva astrológica, Sagitario representa la búsqueda permanente de significado. No persigue únicamente el éxito material ni la aprobación social. Busca comprender el propósito de la existencia, descubrir verdades más amplias y expandir constantemente su visión del universo. Esta necesidad profunda suele ser malinterpretada. Hay quienes consideran exageradas sus aspiraciones, imprácticos sus ideales o excesivas sus ambiciones espirituales. La crueldad aparece cuando se intenta ridiculizar aquello que constituye el núcleo de su identidad. A diferencia de otros signos que pueden protegerse tras barreras emocionales más densas, Sagitario suele mostrarse abierto al mundo. Aunque proyecta fortaleza, posee una sensibilidad especial hacia la decepción moral. Puede soportar dificultades materiales, pérdidas temporales o desafíos físicos con notable resistencia, pero le resulta mucho más difícil aceptar la mezquindad, la hipocresía y la traición a los principios. Por eso una de las experiencias más duras para este signo ocurre cuando descubre que alguien en quien confiaba actuaba movido por intereses ocultos. No es solamente la pérdida de una relación lo que le duele. Es la ruptura de una visión idealista que había construido alrededor de esa persona. Durante un tiempo puede sentirse desorientado, como un viajero que descubre que el mapa que seguía contenía caminos falsos. Sin embargo, cada una de esas pruebas activa una transformación interior. El fuego de Sagitario no fue creado únicamente para iluminar, también fue creado para purificar. Las experiencias dolorosas queman las ilusiones innecesarias y dejan al descubierto una sabiduría más sólida. Lo que antes era confianza ingenua se convierte en discernimiento. Lo que antes era entusiasmo sin filtros se transforma en visión estratégica. Existe además una forma de crueldad vinculada al tiempo. Muchas personas esperan resultados inmediatos y reconocimiento rápido. Sagitario, en cambio, suele estar conectado con proyectos que requieren largos periodos de desarrollo. Sus sueños suelen ser grandes porque su naturaleza está asociada a la expansión. Pero precisamente por ser grandes, tardan más en manifestarse. Durante esos periodos de construcción silenciosa, puede recibir burlas, críticas o comentarios destinados a sembrar dudas. Algunos observan únicamente el presente y concluyen que el arquero está perdiendo el tiempo. No perciben que, mientras ellos miran el suelo, Sagitario está construyendo una ruta hacia horizontes que todavía permanecen invisibles. La astrología enseña que Júpiter concede crecimiento, pero rara vez lo entrega sin aprendizaje previo. Por ello, muchos sagitarianos experimentan etapas donde deben avanzar sin reconocimiento, sin apoyo y, en ocasiones, incluso enfrentando oposición directa. Estas fases pueden parecer injustas, pero terminan fortaleciendo una virtud extraordinaria, la capacidad de creer en el propio destino cuando nadie más lo hace. También existe la crueldad de la comparación. Debido a su energía expansiva, Sagitario suele destacar en distintos entornos. Esto provoca que algunas personas intenten competir constantemente con él o medir sus propios logros utilizando al arquero como referencia. Lo que para Sagitario es un viaje personal hacia el crecimiento puede convertirse, en los ojos ajenos, en una amenaza. Así aparecen críticas disfrazadas de consejos, desvalorizaciones ocultas tras bromas o intentos de minimizar cada avance conseguido.
Pero el tiempo revela una verdad fundamental: la grandeza de Sagitario nunca dependió de superar a otros. Su auténtica misión consiste en superarse a sí mismo una y otra vez. A medida que madura, descubre que muchas de las heridas recibidas tenían un propósito oculto. Cada obstáculo fortaleció su carácter. Cada decepción refinó su comprensión de las personas. Cada traición desarrolló su intuición. Cada rechazo lo acercó a escenarios más acordes con su verdadera naturaleza. Entonces emerge una de las facetas más nobles de este signo. En lugar de devolver crueldad por crueldad, transforma sus experiencias en sabiduría. Comprende que quienes intentaron apagar su fuego muchas veces luchaban contra sus propias limitaciones internas. Sin justificar el daño recibido, deja de cargar con el peso del resentimiento. Es en ese instante cuando el arquero alcanza una dimensión superior de su poder. Ya no necesita demostrar nada. Ya no depende de la validación externa. Ya no se detiene ante las voces que anuncian fracaso o imposibilidad. Ha atravesado demasiadas tormentas para permitir que el miedo gobierne su destino. Bajo la influencia majestuosa de Júpiter, continúa avanzando con la mirada puesta en territorios que otros ni siquiera imaginan. Las cicatrices permanecen, pero ya no representan dolor. Se han convertido en símbolos de conquista. Son las marcas de un viajero del alma que enfrentó la crueldad, conoció la decepción, atravesó la incomprensión y aún así conservó intacta la capacidad de creer en algo más grande. Y mientras el mundo insiste en señalar fronteras, Sagitario sigue contemplando horizontes. Porque su verdadera naturaleza no consiste en habitar los límites, sino en descubrir lo que existe más allá de ellos. Allí donde otros ven el final del camino, el arquero percibe el comienzo de una nueva aventura destinada a expandir su espíritu hacia dimensiones cada vez más amplias de libertad, verdad y grandeza. Existe una forma de crueldad que Sagitario reconoce tarde, porque no se presenta como ataque directo, sino como desgaste progresivo. Es la erosión lenta de su entusiasmo cuando se ve obligado a convivir con ambientes que no comparten su visión del futuro. El arquero no siempre cae por un golpe, sino por la acumulación de pequeñas negaciones a su manera de entender la vida. Cada vez que se le pide moderar su intensidad, reducir sus sueños o ajustar su mirada a lo realista, se le intenta cortar una parte esencial de su expansión interior. En el lenguaje astrológico, Sagitario es la flecha que apunta más allá del presente. Por eso su mayor conflicto no siempre es con personas concretas, sino con sistemas cerrados de pensamiento. Estructuras que premian la repetición, la obediencia sin cuestionamiento o la renuncia a la exploración. En esos entornos, su espíritu puede sentirse desplazado, como si su forma natural de existir fuera un exceso que debe ser corregido. La crueldad también aparece cuando se le exige permanencia emocional en lugares donde su alma ya ha evolucionado. Sagitario no abandona por capricho, sino por crecimiento. Sin embargo, este movimiento natural suele interpretarse como ingratitud o desinterés. Se le reprocha no quedarse, no sostener lo que ya no vibra con su verdad interna. Y en ese reproche hay una forma de violencia sutil, la de exigirle que traicione su propia expansión para conservar la comodidad ajena. Otra dimensión poco visible de su experiencia es la tensión entre su necesidad de libertad y la expectativa de compromiso rígido. El arquero no rechaza el compromiso, pero lo entiende como algo vivo, no como una jaula. Cuando se le impone una definición cerrada de lo que debe ser su permanencia en vínculos o proyectos, puede sentir que se le está pidiendo renunciar a su naturaleza esencial. La crueldad surge cuando esa renuncia se disfraza de deber moral o responsabilidad afectiva. A nivel simbólico, Júpiter le otorga a Sagitario una confianza casi instintiva en el sentido del camino. Incluso cuando no ve claramente el destino, confía en que el movimiento lo llevará hacia una comprensión mayor. Esa confianza, sin embargo, puede ser atacada por el entorno. Hay momentos en que se le intenta convencer de que su fe en lo posible es ingenuidad, que su visión de crecimiento es una ilusión sin base. Ese tipo de desvalorización no solo cuestiona sus decisiones, sino su forma de percibir la realidad. Con el tiempo, Sagitario aprende que no todas las voces que lo rodean comprenden el lenguaje de la expansión. Descubre que hay personas que solo entienden la seguridad de lo conocido y que interpretan el cambio como amenaza. Esta comprensión no lo vuelve cerrado, pero sí más selectivo. Empieza a distinguir entre quienes acompañan su viaje y quienes solo toleran su luz mientras no los obligue a moverse. Otra forma de crueldad aparece en la expectativa de que siempre debe ser guía, inspiración o motor para otros.
Su energía vital suele encender procesos en los demás, motivar cambios y abrir caminos. Pero cuando su propia energía decae, puede encontrarse sin el mismo sostén que él ofrece. Esa asimetría genera una experiencia silenciosa de vacío, donde el que solía sostener a otros descubre que no todos saben sostenerlo a él. Sin embargo, la astrología muestra que esta dinámica no es un castigo, sino una etapa de maduración. Sagitario aprende a no confundir su papel inspirador con la obligación de sacrificarse constantemente. Entiende que su fuego no existe para consumirse en los demás, sino para iluminar también su propio horizonte. Otra capa de esta experiencia está relacionada con la interpretación de su sinceridad. Su forma directa de expresarse nace de una búsqueda de verdad, no de daño. Pero en un mundo donde la sutileza estratégica es común, su franqueza puede ser malinterpretada. Se le puede percibir como excesivo, brusco o incluso insensible, cuando en realidad su intención es evitar la distorsión. La crueldad aquí consiste en obligarlo a suavizar su verdad hasta hacerla irreconocible. A pesar de todo esto, Sagitario desarrolla una resistencia particular. No es una resistencia cerrada ni defensiva, sino expansiva. En lugar de endurecerse, aprende a elevar su perspectiva. Descubre que cada intento de limitarlo revela más sobre las limitaciones ajenas que sobre sus propios límites. Y esa comprensión lo libera de una carga invisible, la necesidad de ser comprendido por todos. Con el tiempo, su viaje adquiere una dimensión más profunda. Ya no se trata solo de explorar el mundo exterior, sino de comprender la naturaleza del movimiento interior. El arquero entiende que su destino no es llegar a un punto final, sino mantener viva la capacidad de avanzar incluso cuando el camino se vuelve incierto. Esa continuidad es su verdadera victoria. Así, lo que comenzó como experiencias de crueldad se transforma en una alquimia interna. Las decepciones se convierten en criterio. Las pérdidas en discernimiento. Las incomprensiones en autonomía. Y el dolor en una forma más amplia de visión. Sagitario no se detiene en lo que fue herido, sino que lo integra como parte de su expansión. Finalmente, su fuerza no radica en haber evitado las sombras, sino en haber aprendido a atravesarlas sin renunciar a su naturaleza. Porque su esencia no fue diseñada para permanecer intacta, sino para evolucionar. Y en esa evolución constante, el arquero descubre que ninguna crueldad externa puede superar la fidelidad a su propio horizonte, ese que siempre se desplaza más allá de lo visible, obligándolo a seguir avanzando hacia lo desconocido como si cada paso fuera, en sí mismo, una forma de libertad. Hay una dimensión aún más profunda en la experiencia de Sagitario que rara vez se nombra, y es la tensión entre su impulso hacia la verdad y la incomodidad que la verdad genera en ciertos entornos. No se trata únicamente de decir lo que piensa, sino de percibir con una claridad instintiva aquello que otros prefieren no mirar. Esa percepción, regida por Júpiter, no siempre es bien recibida, porque no se limita a lo agradable o lo conveniente. El arquero observa más allá de la superficie, y en ese gesto se activa una forma sutil de crueldad externa, la de intentar invalidar lo que ha sido visto con tanta claridad. En muchas ocasiones, Sagitario no es rechazado por lo que hace, sino por lo que comprende. Su visión amplia de las situaciones puede desmontar narrativas cómodas, revelar contradicciones o exponer límites invisibles. Esto lo coloca en una posición incómoda, porque no siempre encaja en el consenso. La reacción del entorno puede ser defensiva, incluso hostil, no porque el arquero ataque, sino porque su forma de ver el mundo obliga a otros a cuestionarse. Esta dinámica genera una carga emocional específica. Sagitario puede experimentar la sensación de que debe elegir entre suavizar su percepción o mantener su integridad interna. Cuando opta por la segunda, se expone a ser malinterpretado. Cuando opta por la primera, siente que traiciona su esencia. En ese punto aparece una de las crueldades más sutiles, la presión para que reduzca su verdad a un formato más aceptable. Otra forma de desgaste que atraviesa este signo está relacionada con la velocidad de su aprendizaje. Sagitario no solo avanza, sino que absorbe experiencia de manera acelerada. Esto hace que, en ciertos contextos, pueda sentirse desfasado respecto a dinámicas más lentas o repetitivas. Mientras su mente ya está explorando nuevas posibilidades, su entorno puede seguir anclado en etapas anteriores. Esa diferencia de ritmo crea una distancia invisible que a veces se interpreta como desconexión o impaciencia, cuando en realidad es evolución natural. En el plano simbólico, el arquero no solo se mueve hacia adelante, sino hacia arriba. Su expansión no es únicamente horizontal,
sino también vertical, hacia una comprensión más amplia de la vida. Esta característica provoca que, en ciertos momentos, sienta que su propia realidad cotidiana no alcanza para contener lo que está descubriendo internamente. Esa sensación puede ser interpretada como insatisfacción, cuando en realidad es una búsqueda de coherencia entre su mundo interior y el exterior. Existe también una crueldad asociada a la proyección que los demás hacen sobre su figura. Sagitario suele ser visto como alguien fuerte, optimista y capaz de sostener cualquier circunstancia. Esa imagen, aunque aparentemente positiva, puede volverse una carga, porque oculta su vulnerabilidad real. Cuando atraviesa momentos de duda o agotamiento, puede encontrarse con la incomprensión de quienes no logran reconciliar su imagen habitual con su estado interno. Esa desconexión genera un aislamiento silencioso. El arquero también enfrenta la paradoja de ser admirado por su libertad, al mismo tiempo, criticado por ejercerla. Su independencia inspira, pero también incomoda a quienes desearían mayor previsibilidad en su comportamiento. Así, su libertad se convierte en un espejo que refleja las propias limitaciones ajenas, y ese reflejo no siempre es bien recibido. La crueldad aquí no es un acto directo, sino una resistencia constante a permitirle ser coherente con su naturaleza. Sin embargo, dentro de la astrología, Sagitario posee un recurso fundamental, la transmutación del sentido. Es capaz de tomar experiencias que en principio parecen dispersas o dolorosas y reorganizarlas dentro de una narrativa mayor. Lo que en un momento se percibe como pérdida, más adelante se revela como redirección. Lo que parecía ruptura, con el tiempo se convierte en liberación de estructuras que ya no sostenían su crecimiento. Esta capacidad de resignificación es lo que sostiene su camino incluso en momentos de desorientación. El arquero no necesita que todo tenga sentido inmediato, porque confía en que el sentido emerge con el movimiento. Esa confianza, profundamente jupiteriana, es su ancla invisible. Le permite continuar cuando otros habrían detenido su marcha por falta de certezas. A medida que madura, Sagitario comprende que no todas las batallas externas merecen su energía. Empieza a distinguir entre la confrontación que expande y la que solo desgasta. Este discernimiento no reduce su fuego, sino que lo enfoca. Su energía deja de dispersarse en intentos de ser comprendido por todos y comienza a dirigirse hacia aquello que realmente amplía su horizonte. En ese proceso, también descubre que la crueldad experimentada no define su destino, sino que lo moldea. Cada experiencia difícil actúa como un punto de ajuste en su percepción. Lo que antes podía herir su confianza, con el tiempo se convierte en información valiosa sobre la naturaleza de los vínculos, los entornos y las intenciones. Finalmente, Sagitario se reconcilia con una verdad esencial de su propio símbolo. La flecha no necesita permanecer en el mismo lugar para cumplir su propósito. Su sentido existe en el movimiento, no en la permanencia. Y ese movimiento, aunque a veces implique atravesar incomprensión o distancia, es precisamente lo que le permite seguir expandiendo su visión del mundo. Así continúa su camino el arquero zodiacal, no como quien huye de la crueldad, sino como quien ha aprendido a atravesarla sin permitir que defina su rumbo. Porque su destino no se mide en la ausencia de heridas, sino en la persistencia de su impulso hacia lo desconocido, allí donde la verdad aún no ha sido limitada por ninguna frontera. Existe una capa más silenciosa en la experiencia de Sagitario que rara vez se reconoce, y es la relación entre su expansión natural y el intento constante del mundo por traducirlo a algo más pequeño, más estable y más comprensible. El arquero no solo sufre crueldad en forma de rechazo directo, sino también en forma de interpretación incompleta. Ser reducido a una versión simplificada de sí mismo es una de las experiencias más desafiantes para un signo que vive en la amplitud. Desde la astrología, Sagitario pertenece al fuego mutable, lo que significa que su energía no es rígida ni estática, sino que se adapta mientras avanza. Esta cualidad le permite atravesar etapas muy distintas de vida, pero también provoca que otros lo perciban como cambiante o difícil de definir. La crueldad aparece cuando esa naturaleza flexible se convierte en motivo de juicio, como si la evolución interna fuera un defecto en lugar de una forma de inteligencia vital. En muchos momentos, Sagitario no es herido por lo que le sucede, sino por la interpretación que los demás hacen de sus procesos. Cuando cambia de dirección, no siempre es entendido como alguien que está refinando su camino, sino como alguien que no sabe lo que quiere. Esa lectura superficial ignora que su movimiento no es confusión, sino búsqueda activa de sentido. El arquero no cambia por inestabilidad, sino porque su horizonte se expande constantemente.
Hay también una dimensión de crueldad vinculada a la expectativa de coherencia absoluta. El mundo suele exigir consistencia lineal, decisiones inmutables y trayectorias predecibles. Sagitario, en cambio, opera bajo una lógica de descubrimiento. Su coherencia no está en la rigidez, sino en la fidelidad a lo que va comprendiendo con el tiempo. Esa diferencia puede generar malentendidos profundos, donde su crecimiento es leído como contradicción. Otro aspecto poco mencionado es la soledad que puede surgir cuando su nivel de percepción se amplía más rápido que su entorno inmediato. El arquero comienza a ver conexiones, significados o posibilidades que aún no son evidentes para los demás. Esa diferencia no lo coloca por encima de nadie, pero sí lo sitúa en un espacio de comprensión distinto. En ese punto, la crueldad no es un ataque, sino la sensación de no poder compartir completamente lo que percibe sin ser malinterpretado. A nivel simbólico, Júpiter le otorga a Sagitario una fe natural en el proceso de la vida. No se trata de ingenuidad, sino de una inclinación interna a confiar en que el movimiento conduce a un propósito mayor. Sin embargo, esa confianza puede ser puesta a prueba repetidamente por experiencias que parecen contradecirla. Cuando esto ocurre, el arquero atraviesa un tipo de aprendizaje que no busca destruir su fe, sino hacerla más consciente y menos dependiente de resultados inmediatos. También existe una crueldad que se manifiesta en la falta de paciencia del entorno hacia su ritmo interno. Sagitario puede alternar entre momentos de gran impulso y fases de reflexión profunda. Este ciclo es parte natural de su proceso de expansión, pero no siempre es comprendido por quienes esperan constancia uniforme. La presión por sostener un mismo nivel de energía en todo momento puede generar desgaste, porque contradice su naturaleza cíclica. En su dimensión más profunda, el arquero experimenta una tensión constante entre pertenecer y avanzar. Pertenecer implica quedarse dentro de estructuras conocidas, mientras que avanzar implica cruzar límites que a veces lo alejan de esas mismas estructuras. Esta tensión no se resuelve eliminando una de las dos fuerzas, sino aprendiendo a convivir con ambas sin traicionar su esencia. Con el tiempo, Sagitario desarrolla una forma particular de resiliencia. No es una resistencia basada en endurecimiento, sino en ampliación de perspectiva. En lugar de cerrarse ante la crueldad, la integra como parte de su recorrido. Comprende que no todo lo que lo desafía está destinado a detenerlo, sino a refinar su dirección. Esta comprensión transforma su relación con el dolor, no porque desaparezca, sino porque deja de ser absoluto. Otra dimensión importante de su experiencia es la relación con la verdad personal frente a la verdad colectiva. El arquero puede sentir que ciertas verdades internas no encajan en discursos establecidos. Cuando intenta expresarlas, puede encontrarse con resistencia o incredulidad. Sin embargo, su impulso natural no es imponer su visión, sino explorarla. Esa diferencia lo coloca en una posición donde la crueldad puede aparecer como invalidación de su experiencia interna. A pesar de ello, Sagitario conserva una cualidad fundamental, la capacidad de renovar su sentido incluso después de la decepción. Donde otros podrían detenerse, él reorganiza su camino. Donde otros podrían cerrar su visión, él la expande. Esta capacidad no elimina las heridas, pero impide que se conviertan en límites permanentes. En última instancia, el arquero descubre que su mayor fortaleza no es evitar la crueldad del mundo, sino atravesarla sin perder la dirección esencial de su flecha. Porque su destino no está definido por las interpretaciones externas, sino por la fidelidad a su impulso interno de expansión. Y mientras ese impulso permanezca vivo, ninguna reducción, ningún juicio y ninguna incomprensión puede definir completamente lo que Sagitario es en esencia, un movimiento constante hacia una verdad más amplia que siempre se encuentra más allá del horizonte visible. Hay una dimensión aún más sutil en la experiencia de Sagitario que no se relaciona con lo que otros le hacen, sino con lo que el mundo espera que sea de forma permanente. Esa expectativa de consistencia emocional, mental o incluso espiritual se convierte en una forma de presión invisible. El arquero, cuya naturaleza es moverse, explorar y redefinirse constantemente bajo la influencia de Júpiter, no está diseñado para permanecer en una sola versión de sí mismo. Sin embargo, el entorno a menudo busca congelarlo en una imagen estable, como si su esencia pudiera ser reducida a un solo estado. Esa fijación externa genera una crueldad silenciosa. No es un ataque directo, sino la insistencia en que no cambie demasiado, en que no se aleje de lo que otros ya han comprendido de él. Pero Sagitario no pertenece a lo ya comprendido, sino a lo que todavía está en proceso de revelarse.
Su vida es una secuencia de ampliaciones de conciencia, no una repetición de una identidad fija. Cuando se le exige estabilidad absoluta, se le pide en realidad que niegue su naturaleza expansiva. Otra forma de incomprensión aparece cuando su visión del futuro se percibe como exceso de optimismo. El arquero no sueña para escapar de la realidad, sino para ampliarla. Sin embargo, en ciertos contextos, esa capacidad de proyectarse más allá de lo inmediato es interpretada como falta de realismo. La crueldad surge cuando se le intenta reducir a la lógica de lo posible inmediato, ignorando que su función simbólica es precisamente explorar lo que aún no ha sido validado por la experiencia común. En el plano emocional, Sagitario también enfrenta una tensión particular entre su independencia y su capacidad de entrega. Puede vincularse con intensidad, pero necesita sentir que el vínculo no limita su expansión interior. Cuando esa condición no se respeta, aparece una forma de desgaste que no siempre es evidente. No es una ruptura dramática, sino una sensación progresiva de desconexión, como si su espíritu empezara a alejarse antes que su cuerpo. Esa distancia suele ser malinterpretada como frialdad, cuando en realidad es una forma de supervivencia interior. El arquero también experimenta la crueldad de la sobreinterpretación. Sus palabras, debido a su franqueza natural, pueden ser analizadas más allá de su intención original. Esto genera situaciones en las que debe constantemente explicar lo que quiso decir, como si su forma directa de comunicarse necesitara ser corregida para encajar en marcos más complejos. Esa exigencia de traducción permanente puede volverse agotadora, porque lo obliga a moderar una cualidad que en esencia es espontánea. En un nivel más profundo, Sagitario carga con la paradoja de ser percibido como fuerte incluso cuando atraviesa procesos internos de duda. Su energía expansiva y su inclinación hacia la esperanza hacen que los demás proyecten sobre él una resistencia inagotable. Sin embargo, esa proyección puede volverse una carga, ya que no siempre se le permite atravesar sus propias incertidumbres sin ser cuestionado. La crueldad aquí consiste en no concederle el derecho a la vulnerabilidad sin reinterpretarla como debilidad. También existe una forma de desgaste vinculada a la distancia entre su mundo interior y las estructuras externas. El arquero tiende a moverse por inspiración, intuición y visión de futuro, mientras que muchos entornos funcionan bajo reglas de estabilidad y previsibilidad. Esa diferencia puede generar la sensación de estar constantemente ajustándose a marcos que no fueron diseñados para su forma de pensar. No es un conflicto abierto, sino una fricción continua entre expansión y contención. A pesar de estas tensiones, Sagitario posee una cualidad esencial que redefine su relación con la crueldad, la capacidad de extraer significado de lo vivido sin quedar atrapado en ello. Su naturaleza jupiteriana le permite convertir experiencias difíciles en comprensión ampliada. No se trata de olvidar lo ocurrido, sino de integrarlo dentro de una narrativa más amplia donde incluso lo doloroso adquiere sentido como parte del aprendizaje. Con el tiempo, el arquero desarrolla una forma de madurez que no depende de evitar el conflicto, sino de atravesarlo sin perder su dirección interna. Comprende que no todas las interpretaciones externas deben ser aceptadas, ni todas las expectativas deben ser cumplidas. Aprende a diferenciar entre lo que lo expande y lo que lo reduce, entre lo que alimenta su camino y lo que lo detiene. En esa comprensión se revela su verdadera fortaleza. No es la ausencia de heridas, sino la capacidad de seguir avanzando a pesar de ellas. No es la negación de la crueldad, sino su transformación en perspectiva. Cada experiencia, incluso la más difícil, se convierte en una pieza dentro de un mapa más amplio de conciencia. Así, Sagitario continúa su camino como un viajero que no busca refugio en la permanencia, sino significado en el movimiento. Su flecha no se detiene porque su propósito no es llegar a un punto final, sino mantener viva la dirección hacia lo desconocido. Y en ese impulso constante, incluso aquello que intentó limitarlo termina convirtiéndose en parte de su expansión, porque nada puede detener por completo a un espíritu cuya naturaleza es seguir abriendo horizontes más allá de lo visible.